Bien, hermanas, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 1. Vamos a leer hasta el versículo 8. Isaías 6, versículo 1 al 8, alternadamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios Padre, gracias te damos por tu persona, Señor, por tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de iglesia. Y, Señor, queremos que el espíritu de revelación, Señor, alumbre nuestros ojos al entendimiento, Señor, de lo que tú quieres hablar de tu palabra, Dios. Señor, esto no es algo humano y físicamente podemos tener sueño, estar cansados, agotados, pero más allá del mundo físico hay un mundo espiritual que hoy día necesita ganar en nuestras vidas. Por eso, espíritu de revelación, ven a nuestras vidas, Dios, para revelarnos al Padre. Para que podamos, Señor, escuchar tu voz y sea de refrigerio y de amonestación. Pero que no venga, Señor, y encuentre un corazón cerrado, preocupado en afanes de otras cosas, sino que pueda, Señor, caer en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo no sé si usted se acuerda, pero yo hace un par de semanas, justo el primer domingo del año, me tocó compartir la palabra y yo prediqué de Amós, que era un profeta pequeño. Y yo dije una particularidad de Amós, y la particularidad de Amós que lo diferenciaba de todos los otros profetas era que él había puesto su profesión o su oficio antes de decir que era un profeta de Dios. ¿Se acuerda alguno de eso? ¿Se acuerda alguno cuál era su oficio? Era pastor y recogía higos silvestres. Muy bien, pastor. Hay un meme que dice: me da risa cuando me dicen que los cristianos nos lavan el cerebro en la iglesia si ni siquiera me acuerdo de lo que predicaron el domingo pasado. ¿Le hace sentido, no? ¿Cómo nos van a lavar el cerebro si no nos acordamos de lo que predicaron el domingo pasado?
Ahora, ¿por qué me recuerdo de Amós? Porque dice la palabra que él era un pastor de ovejas, era distinto a los demás, es el único profeta que se le define como una profesión antes o un oficio antes de que su comisión espiritual. Y era porque él estaba acostumbrado a ser un pastor de ovejas, o sea, él se movía dentro de las esferas sociales por ahí más bajas. Y su mensaje profético llegó a los reyes, a los sacerdotes y a todo un pueblo. Ahora, dentro de esa esfera donde se ve la Biblia, aquellos profetas que son del vulgo o que son personas de la realeza, tiene que ver, y de hecho yo puse un ejemplo, cuando está Jeremy y yo en un culto de Navidad y Jeremy hace un escrito de definición del culto de Navidad y Jeremy ocupa 100 palabras para definir el culto de Navidad versus yo que la defino en 1000. Hay una riqueza literaria en aquel que la definió en 1000. Se dan cuenta los teólogos que aquel escritor estaba mejor preparado, o sea, había estudiado en los mejores colegios. Era de una situación económica mucho mejor. Y ahora vamos al libro de Isaías. Isaías justamente es todo lo contrario de Amós. Amós era un pastor de ovejas, pero Isaías era parte de la realeza. Era un profeta que nos da mucha luz acerca de Cristo venidero, pero era un profeta que estaba acostumbrado a las luces, estaba acostumbrado a la realeza, a los tronos, a los reyes. Dice la palabra que en la época, Isaías, fíjese que es contemporáneo de Amós. Y dice la palabra en Isaías 6:1 que leímos que en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. O sea, la primera luz que nos da la palabra es que murió alguien. ¿Ya? Así que para que no nos quedemos dormidos, va a repetir conmigo. Hubo un rey que murió. Dicen, y dicen porque la Biblia no lo dice textualmente, pero la tradición dice que Isaías, con este rey que murió, que es Usías, eran primos. ¿Y por qué los contemporáneos, o mejor dicho, los estudiosos dicen que eran primos? Por una afinidad de nombre. Usías, Isaías, el final del nombre generalmente tenía relación familiar. Y sobre todo cuando se dan cuenta los teólogos y los judíos que atribuyen esto, que dicen que Isaías era que era el primo del rey Usías, porque hay una afinidad de nombres entre Usías e Isaías, o sea que nos dan indicios que son de la misma familia y además nos explican cómo Isaías tiene tanto acceso a la realeza, probablemente haya sido familiar del rey. Esto, como dije, es tradición judía. Ahora, es importante entender que Isaías dice que cuando murió el rey, él tuvo una revelación. El que escribe este texto dice que él estaba acostumbrado a ver a reyes, a tronos, dominios, realeza, sacerdocio. No estaba acostumbrado a las ovejas, estaba acostumbrado a los tronos, a las riquezas, al oro. Pero dice que en un momento, cuando su primo, vamos a pensar que la tradición es correcta, cuando su primo muere, el rey, dice que ahí, en ese momento, cuando el rey muere, en ese año mismo, él pudo tener una revelación del trono de Dios. Él ve el trono de Dios, ve a Dios ahí, ve cómo la gloria de Dios se está manifestando frente a sus ojos. Y es interesante porque para alguna otra persona que no haya vivido en la realeza, al ver un trono de Dios, podría haberle, obviamente, quedar maravillado delante de un trono porque nunca había visto un trono, pero resulta que Isaías toda su vida había visto tronos. Toda su vida había visto al sacerdote, al rey, pero en un momento cuando muere su primo, él ve a Dios en el trono.
una revelación de Dios en el trono. Y eso me hace pensar, para que Él viera la gloria, la chequina gloria de Dios, una visión del mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo que morir alguien al cual su corazón estaba apegado. O sea, tuvo que haber pérdida. Tuvo que haber pérdida para que ese hombre que había pasado toda su vida dentro de la realeza, Isaías, tuvo que haber una pérdida de seguridad, una pérdida de un enlace en el que él se sentía cómodo con él, es el familiar del rey, tenía, por ahí podríamos decir, privilegios que otros no. Pero tuvo que sufrir una pérdida para que su nivel de relación con Dios llegara a otro nivel. O sea, estamos hablando de que Isaías vio el trono de Dios y vio su santidad. ¿Cuántos desean ver el trono de Dios en este lugar? ¿Cuántos desean ver al Rey de Reyes? Él dice, en el año que murió Usías, ahí yo vi al Señor sentado sobre su trono. Él ve al Señor en un trono más sublime de todo lo que había visto antes, donde las faldas del trono llenan completamente el templo. También dice en el versículo que leímos que Él ve a serafines. Y los serafines, fíjese bien, que ellos como que hablan entre ellos. No es como que le dijeran a Dios algo, sino que dice que uno le daba voces al otro diciendo, santo, santo, santo es el que está en el trono. Pero no se dirigían directamente al rey. ¿Sabe por qué? Porque era tanta la santidad de aquel rey que estaba en el trono que ni siquiera los serafines podían hablar directamente ante el trono de Dios y su santidad. Así que uno le daba voces al otro y decía, era como una conversación. Él es santo. El que está en el trono es santo. Porque era tal su santidad que no se atrevían a hablarle a Dios mismos. Hasta que aparece Isaías en el escenario. Y Isaías dice algo que lo hemos escuchado muchas veces. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Y yo le pregunto, ¿por qué Isaías dice, ay de mí? Respuesta. Por la santidad de Dios ante él. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Por qué será que Isaías dice, ay de mí? Porque él se consideraba un hombre impuro. Ahora, tenía miedo de morir. Porque en el tiempo, el sacerdote, el sumo sacerdote que entraba a ofrecer un sacrificio, dice que entraban con las campanas, unas campanas en sus faldas, para ver si el que entraba ahí y sonaba, había sonido de campanas, era que el sacerdote en el lugar santísimo estaba vivo. Y si en un momento dejaban de sonar las campanas, significa que el sumo sacerdote había caído muerto ante la santidad de Dios en el arca del pacto. Entonces el sacerdote entraba con campana y entraba amarrado. Porque obviamente si se murió el sumo sacerdote por su falta de santidad, no podía entrar cualquier persona. Así que si moría, lo tiraban hacia afuera. Se puso a llover. Entonces, el ay de Dios, perdón, el ay de Isaías, viste que ustedes me confunden, no se ponen a conversar ahí, yo también me...
También me confundo aquí. El ay de Isaías es porque él vio finalmente la respuesta que ustedes dijeron, la santidad de Dios, pero también al ver la santidad de Dios vio su propia corrupción y tuvo miedo de morir. Ahora esto nos deja una enseñanza. A veces queremos ver a Dios, porque yo le pregunto, ¿cuántos quieren ver el trono de Dios? Y todos decimos amén. Pero a veces no somos capaces de ver nuestra propia corrupción. Imagínate que entramos ante la santidad de Dios y nuestros ojos no son abiertos a ver nuestra corrupción. Ahí sí que morimos. Ahí sí que nos tienen que sacar con una soga. Porque Dios abre los ojos espirituales para que veamos su santidad y valoremos su santidad. Esto es algo muy importante. Cuando Dios se te revela a tu vida, Dios va ampliando cómo tus ojos lo ven. O sea, si antes tú viniste a Cristo porque te pareció bien el Salvador, pero luego ese Salvador tiene que convertirse en algo más y empiezas a hallar belleza en Él, satisfacción en Él, empieza a ser tu prioridad, empieza a ampliarse tu mirada de Dios. Y eso depende de nosotros. ¿Sabes qué? La salvación viene de Dios. Él miró, Él ofreció, Él te salvó, pero el crecimiento está en nosotros. O sea, depende de cuánto busquemos el reino de Dios y su justicia. Cuánta belleza vamos a ver ante Él. Así que, ojo, muchas veces queremos ver a Dios, pero no estamos dispuestos a ver nuestra corrupción. Entonces alguien nos dice algo y somos como cactus. Oye, Jonathan, yo creo que lo que dijiste no está bien. Oye, Jonathan, yo creo que como te has comportado no está bien. Y ahí salta el cactus, ¿cierto? A la defensiva, defendiéndose de los supuestos ataques que recibimos. Imagínate que no podemos recibir a lo mejor palabras de un hermano y las vamos a recibir de Dios. Cuando Él quiere enrielar nuestras vidas, estamos tan a la defensiva que si alguien nos dice, oye hermano, te estamos echando de menos en la iglesia, te vemos poco, ven, congrégate. Es necesario y te echamos de menos. Empezamos a sentirnos, oye, la hermana ya me está tirando un... No podemos escuchar a la hermandad, a nuestros hermanos, a nuestros líderes y vamos a escuchar al Señor. Entonces, el Señor quiere que veamos nuestra propia corrupción. Porque alguien que no ve su propia corrupción, su propia maldad y piensa, no, si yo estoy bien con el Señor. Me siento bien, no hay nada que mejorar. Bueno, unos detallitos, pero nada importante. Ese es el primer indicio, el primer síntoma de una espiritualidad enferma. Aquel que piensa que está bien. Aquel que piensa que el Señor no está demandando mayor crecimiento de Él. Nuestros ojos deben ser abiertos ante la belleza de su santidad. Porque ¿de qué Dios nos salvó? Respuesta. ¿De qué nos salvó? De la muerte, del pecado. ¿Algo más? De las tentaciones, del infierno, de ignorancias. Y Él va a decir algo que también nos salvó, que no lo mencionamos. Y que a veces no lo mencionamos porque no está bien en el concepto de nuestro corazón. Dios nos salvó de sí mismo. Nos salvó de su ira. Nos salvó de sí mismo. O sea, nosotros delante de Dios debíamos morir. Antes del infierno, antes del pecado, estaba Dios mismo demandando: mi ira va sobre ti. Has acumulado y acumulado corrupción delante de Dios. Él, cuando nos salva de sí mismo, porque su ira iba a caer sobre nosotros, pero Él propició a su Hijo. Y dice que su Hijo tomó ¿de qué?
¿De qué? De la copa de la ira. Esa copa de la ira que teníamos que tomarla nosotros, donde Él, Dios santo, sublime, ay de mí, iba a descargar todo sobre nosotros, hombres pecadores corruptos. Pero Cristo tomó esa copa y dijo: a su salud, yo me la bebo. ¿Por qué es importante el ay? ¿Por qué es importante saber que Dios nos salvó de sí mismo y de su ira porque Él es santo y nosotros hombres pecadores? Porque hemos perdido el temor de Dios. Hemos perdido el temor a Dios. Y hoy día las cosas nos parecen superficiales. Hoy día nuestros propios errores nos parecen tan normales. Y no temblamos ante su santidad y ante su presencia. Y si no temblamos ante su presencia y su santidad y no tememos a Dios y no somos capaces de decir ¡ay de mí!, es porque nuestros ojos no han sido abiertos a nuestra corrupción. Y si nuestros ojos no han sido abiertos a cuán corruptos somos, sin importar si te congregas todos los domingos, si lees la Biblia, si eres músico, si no, somos corruptos igual. El corazón de nosotros, dice la palabra en Génesis, que era continuo de dado al mal. Nuestra vida está llena de falencias y de pecados, pero cuando no lo vemos, entonces ¿cómo vamos a temer? Nuestros ojos necesitan ser abiertos a su santidad, porque solo al ver su santidad viene el toque de Dios. Porque el toque de Dios a Isaías fue con un carbón, limpiando su boca. O sea, alguien que no se autopercibe porque sus ojos no han sido abiertos a su propia corrupción, él piensa que no necesita transformación. Alguien que piensa que está bien siente que no necesita el toque de Dios para ser limpiado aún. Pero si ya soy cristiano, Jonathan, llevo 20 años congregándome. Alguien que no necesita del toque de Dios, entonces no dice ¡ay! Muchos decimos ¡woo! Pero poco hay. ¡Ay de mí, Señor, que soy hombre pecador, de labios inmundos, y vivo en un pueblo de labios inmundos! Tengo temor y reverencia ante Dios. Pero ahí viene el toque de Dios. Cuando los ojos son abiertos y uno se autopercibe como pecador, Pablo dice, el escritor de más del 60% del Nuevo Testamento, dice: de los pecadores soy el primero. De los pecadores, Señor, soy el primero. Alguien que no se autopercibe no puede transformar su vida. Y hoy día necesitamos que nuestros ojos sean abiertos al temor de Dios. Y tener temor de Dios es entrar a su casa adorando, cantando, adorando cuando hay que hacerlo, cantando cuando hay que cantar con tu mente aquí. No podemos venir acá a dormir. No podemos venir acá y que sea algo como vengo pero no vengo, estoy pero no estoy. Porque si es así, entonces el toque de Dios no va a llegar a nuestra vida. ¿Y por qué es tan importante el toque de Dios cuando Isaías ya se autopercibe como el hombre más pecador? Porque una vez que hay el toque de Dios, hay perdón de pecados y es quitado el peso del yugo del pecado. Son cosas distintas. Una es que Dios le quita el pecado que ya tenía Isaías y otra es que le quita el peso. Porque ojo, Dios nos perdona de nuestros pecados, pero luego no nos quita las consecuencias del pecado, a menos que haya una transformación más radical, haya un trato más personal. Pero por ejemplo, si yo robo y después voy y le pido perdón al Señor, ¿el Señor nos perdona? Nos perdona. Pero las consecuencias de que fuiste un ladrón las vas a pagar.
quizás vas a estar preso. O quizás no vas a estar preso, pero en tu conciencia o ante la percepción de los demás, serás un ladrón. Señor, pero que no me vean así. Yo te perdoné, hijo, pero las consecuencias del pecado existen. Y a menos que no me meta en lo profundo con Dios para que Él ahora me libere de la culpa, seguirá eso en mi vida. El Señor está perdonando nuestras vidas, pero las consecuencias del daño que le hiciste a una persona y la percepción que esa persona tiene de ti probablemente no cambien. No, el Señor me perdonó, pero todo lo que hiciste en tu vida de fornicación va a traer problemas en tu mente. O cómo te relaciones después en tu matrimonio. Dios te perdonó, pero las consecuencias vienen. Así que el Señor da el toque para perdonar los pecados de Isaías, pero también para quitar el peso que Isaías traía. Y eso hace de Isaías que él ahora tenga una vida en respuesta a Dios. Porque luego dice la palabra que hay un concilio. Me encanta esta palabra, concilio divino. Otro día lo podríamos ver. Pero es como el Padre hablando con el Hijo. Es como el Padre hablando con el Espíritu Santo. Es como el Padre hablando con los serafines, con los querubines, diciendo, uy, ¿a quién enviaremos? Era una conversación, fíjese en el texto. De Dios estaba conversando. No le dijo a Isaías, Isaías, te necesito a ti, ven. No, él dijo que estaba hablando y Dios dice, ¿a quién enviaremos? Era el Padre hablando con el Hijo, hablando con el Espíritu Santo en un concilio divino. Y Isaías escucha. Escucha. Luego del toque de Dios, Isaías escucha y dice, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, ¿por qué te vengo a decir esto? Porque necesitamos volver a tener temor de Dios, de su iglesia, de nuestras vidas en la iglesia, de cuán disfrutamos de su presencia. Porque aunque nuestra vida cristiana externa se vea bien, en los rincones de tu corazón y de mi corazón hay muchas cosas que el Señor aún no gobierna. No escuché ninguna menos, o sea que estamos todos perfectos. Jonathan, pero ¿por qué decís que nos falta que Cristo se meta en rincones de nuestra vida? Fácil. Porque el Señor me dijo esto a mí primero. Y hay rincones de mi vida que necesitan ser gobernadas por Cristo. Pero si no me autopercibo así, si mis ojos no han sido abiertos a esta realidad, y sigo pensando que estoy bien porque predico, porque toco, y sigo pensando que estoy bien, entonces esas cosas nunca van a ser transformadas. Y como yo sé que en mi vida hay cosas que necesitan ser transformadas y necesito meterme con Dios en lo profundo, estoy seguro que aquí también hay vidas que necesitan ser transformadas. ¿O no? Ya le puse a este sermón, corta tu paracaídas. Porque te quiero contar una historia para ir concluyendo. ¿Cuántos se han tirado en paracaídas? Primero. ¿Cuántos se han tirado en paracaídas? ¿Nadie? ¿Cuántos quieren tirarse en paracaídas? Yo sé que él quiere, porque me lo ha dicho. Nat, aquí. Le voy a contar algo. Para obtener una licencia, porque uno se puede tirar como con alguien, ¿no? En parapente, en paracaídas que está contigo, pero otros como tener una licencia o como estar ya completamente apto por un curso de paracaidismo. Y para obtener esta licencia de paracaidismo, la mayoría de las clases
teóricas no hablan de las cosas cuando salen bien. La clase no es así tiene que ser para que salga bien, sino que la clase te prepara para cuando todo sale mal. Te preparan para lo que debes hacer cuando las cosas no salen bien. Y eso es algo bueno, ¿no? Porque muchas veces aprendemos a hacer las cosas correctas. Es como cuando, no sé, pues mi mamá me enseña algo y yo sigo los pasos, digo, ya listo. Pero cuando lo voy a hacer yo y uno de esos pasos se me cayó por X motivo, no sé qué hacer. ¿Y a quién llamo? A mi mamá. Entonces, estas clases te enseñan qué tienes que hacer cuando todo sale mal. Y es una buena idea. Y una de las cosas que te enseñan parece como contraintuitiva, que es que cuando el paracaídas que está conectado a tu arnés por cientos de cuerdas pequeñitas, están conectadas por cientos de cuerdas. Cuando se abre y tú ya estás ahí en el cielo, tú tienes que mirar hacia arriba con tu arnés y el paracaídas que acabas de abrir y ver que los cientos de amarres y cuerdas de arriba estén completamente bien. Entonces tú saltas, vas en caída libre y en un momento abres el paracaídas y tienes que mirar para arriba y empezar a ver que todas las cuerdas estén bien. Cientos de cuerdas. Pero como estas clases son para qué hacer cuando algo sale mal, entonces si una cuerda chiquitita del asiento que hay está enredada, el instructor te dice que tienes que cortar todo el paracaídas. Deshacerte de ese. Córtalo. Vuelve a caer en picada y abre el de emergencia, que es uno más chiquitito. No el grande que uno ve, sino el de emergencia. Ahora, uno podría pensar cuando le enseñan esto, estáis bromeando, ¿cómo voy a cortar un paracaídas que está casi perfecto por una marrita ahí que está ahí media enredada? O sea, tengo quizá 99 buenas y una marrita corta. Yo prefiero como que Jonathan, no, mejor dejémosla ahí porque me da como cosa cortar todo el paracaídas. Por eso es una lección contraintuitiva, porque uno pensaría que aunque tenga una marrita mala podría andar bien. Y sabes que incluso cuando tú estás ahí en el aire y tienes esa amarrita ahí que dijiste, bueno, no la corto porque la verdad es que prefiero 99 buenas y una mala que quedarme sin paracaídas. Tiene lógica. Entonces el instructor dice, no, córtalo. Corta todo el paracaídas. Porque aunque pareciera ser que te estás siguiendo una dirección, que lo estás controlando el paracaídas, el problema no está cuando vas en el cielo. El problema está cuando vas a aterrizar. Porque ahí arriba todos van a ver, está perfecto, mira cómo viene el Jeremy, mira las maniobras que está haciendo el Jeremy. Perfecto. Pero cuando él va a aterrizar, no va a poder. No va a poder aterrizar por una cuerdita que está mala. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre en nuestras vidas. Incluso el paracaidista quizás no se da cuenta y solo se va a dar cuenta cuando esté cayendo al suelo y el paracaídas no le responda para aterrizar. Y sabes que en nuestra vida espiritual es exactamente igual. Yo he intentado volar el paracaídas de mi fe muchas veces, aunque tuviera alguna cosita mala. He intentado andar con mi paracaídas de la fe. Me he intentado volar con él
porque a la vista de los demás mi paracaídas está bueno. La gente me puede ver y me puede decir: Dios te bendiga, Jonathan, qué usado eres la palabra aquí. Dios te bendiga, qué rico lo que haces. Y parecía que incluso para los demás mi paracaídas estaba bueno. Solo yo sabía que tenía una amarrita mala. Y me di cuenta cuando estaba a punto de estrellarme contra el suelo. Porque es contraintuitivo pensar que algo, una pequeña cosa Dios nos está demandando, hazla o te mueres. Cambia esto que yo te estoy diciendo que cambies o te mueres. Ya ha pasado largo tiempo en que has ido con tu paracaídas de la fe del buen cristiano. Que todos los demás, ante los ojos de los demás, está bueno, está tranqui. Pero solo tú en tu intimidad sabes que hay algo mal. Solo tú en tu intimidad sabes que hay algo que el Señor te está demandando hace tiempo y no has tratado con eso. Solo tú sabes que el Señor te ha dicho: cambie tu carácter, cambia tu mentira, cambia de decir que vas a tener tiempo con Dios y no tenerlo. Cambia esto, cambia esto otro. Y el Señor te está diciendo punzantemente porque quiere abrir tus ojos a tu corrupción. Nosotros: no, si estoy bien. Si mira, si mi paracaídas de la fe igual está bueno. Y sabes que no es que queramos fingir. Porque nadie viene aquí a fingir. No es que queramos vender algo que no somos. Es que no nos hemos hecho cargo de lo que el Señor quiere cambiar en nuestras vidas. Nadie, hermano, te va a acusar de fingir ser un creyente porque estás aquí. Porque no vinimos a fingir. Pero la verdad es que el Señor quiere cambiar tu vida y mi vida. Parecería imprudente cortar todo un paracaídas por una pequeña enredo de cables. Parecería inseguro. Sin embargo, a Jesús no le parece inseguro. Él declaró en las Escrituras que Él quería que nos convirtiéramos en nuevas criaturas. Él declaró que Él iba a hacer todas las cosas nuevas. Él declaró que iba a perdonar nuestros pecados y quitar nuestra culpa. Que va a ser de un vaso de barro de deshonra, un vaso de barro de honra. Él declaró que antes estábamos muertos en delitos y en pecados y hoy día somos parte de hijos del Rey. Cuando tenemos las cosas equivocadas en la parte superior de nuestra vida, todos nos veremos bien por un corto tiempo, pero no podremos hacer un buen aterrizaje. Si tienes una o dos cuerdas en tu vida que el Señor te está diciendo cambia, hace rato te está diciendo cambia, hermano, córtala. Será aterrador, hermano, porque no es sencillo quedarse sin paracaídas. Estoy seguro, podría apostar, pero hay que hacerlo de todos modos. Hay una última cosa que el instructor de paracaidismo te enseña, que es cuando no te funciona el paracaídas, el grande, y que lo tienes que cortar, y cuando no te funciona el paracaídas de emergencia, que es uno chiquito, que va a hacer que no te estrelles contra el piso. Entonces las clases también te enseñan esto. Si te falla el paracaídas grande y te falla el paracaídas de emergencia, tienes 45 segundos en darte cuenta que te falló el paracaídas de emergencia, 45 segundos entre que te das cuenta y te das contra el suelo y dejas tu huella marcada en el suelo. Es fuerte. Pero el instructor dice que la caída al suelo no te mata.
El instructor dice que cuando uno cae de cientos de metros de altura y te estrellas contra el piso porque te fallaron los dos paracaídas, no te mueres por la caída, te mueres por el rebote. Porque la primera caída fracturó todos tus huesos, pero la segunda caída, el rebote, hace que todos esos huesos rotos perforen tus órganos vitales. Así que lo que realmente te mata no es la caída, sino el rebote. Es la segunda vez que te golpeas y tus huesos rotos empiezan a perforar tu corazón, tu hígado, tus riñones, todo en ti. Y ahí sí te mueres. Perdón por lo descriptivo. Pero lo que es verdad en el paracaidismo es verdad en la vida espiritual. Por lo general, el fracaso, un fracaso inicial de nuestras vidas, no nos va a matar. Por lo general, si alguien de aquí el día de mañana conocemos de un fracaso en su vida espiritual, eso no los va a matar. Pero puede que el rebote, sí. Puede que el rebote, sí. Y el rebote es, una vez que le fallé a Dios, una vez que me rompí, el Señor dice, ahí ven, vuelve al trono de Dios, vuelve a buscar del rostro del Señor. El rebote es, te fallé, no quiero nada más. Te fallé, Señor, mi vida, he intentado una y otra vez salir de esto, pero no he podido. Ese pensamiento, esa percepción de que tu vida no está logrando salir a flote, que lo intentas y no puedes y rendirte, esa es la muerte por rebote, donde morimos a seguir intentándolo. Y yo creo que mi Padre en el cielo haya placer al verme intentarlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Porque Él está viendo que no me estoy conformando con ser el mismo que era antes, sino que estoy buscando cambiar, estoy buscando ser reformado, estoy buscando que esto sea perfeccionado, estoy buscando que esto muera en mí por mucho tiempo. Llevo años, pero no lo logro, pero ahí estás tú y ahí está el Señor, una vez, otra vez y otra vez abrazando tu proceso. Pero jamás rindiéndote, porque cuando ya me rindo, ya Señor, no quiero más, esa es la muerte por rebote. Y el Señor nos enseña como iglesia, ojo con la iglesia. Cuando un hermano se cae en su fallo inicial y viene el rebote, anda, vístete de Cristo y abraza al hermano. Porque hoy día lo más sencillo es apuntar con el dedo al hermano que erró. Apuntarme a mí cuando erré. Y lo más difícil es estar atento al rebote del Jonah cuando se cayó feo, para que el rebote no lo lleve a la muerte. Por nuestra parte, hermanos, no nos quedemos quietos ante un paracaídas que parece perfecto, pero que tiene cuerdas enredadas. La instrucción es, córdala, comencemos de nuevo. Hay que nacer de nuevo, ser reformados. Porque aunque se vea lindo por fuera, si no lo cortamos, puede terminar matándonos. Cierra tus ojos, por favor, en tu lugar. Dios siempre está enseñándonos a hacer cosas contraintuitivas. Dios no siempre nos guía hacia la ruta más segura que tenemos adelante, pero siempre nos guía a aquella en la que más creceremos. Señor, pero yo quiero ir por un camino seguro.
El Señor dice, no, por ahí no te voy a llevar. ¿Sabes por qué? Porque ahí no hay crecimiento para tu vida espiritual. Así que Él te va a llevar a tomar decisiones como estas. Corta eso que te parece seguro en tu vida, ese paracaídas de tu fe que parece estar estable y ante la vista de los demás está perfecto, pero solo tú en tu intimidad sabes que no has podido salir de cosas que están enredadas en la parte superior de tu paracaídas. El Señor está diciendo, esto es parte del temor a Dios, el autopercibirse corrupto, el decir, ay de mí, ¿qué hago con este paracaídas? Necesito el toque de Dios. Y Él va a romper para empezar una vez más a transformar nuestra vida. Cuando leemos la historia de los reyes, Dios está reformando una y otra vez al pueblo, una y otra vez diciendo las mismas cosas. Una y otra vez el pueblo se iba a la idolatría, volvía, el Señor le perdonaba y vamos de nuevo. Se iba a la idolatría, volvía y el Señor vamos de nuevo. Y así es el Señor con nosotros, un Dios paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero solo el Señor ahí actuaba cuando el pueblo reconocía su necesidad que tenía de Dios. Temor de Dios. Temor de Dios. Porque Él es el Dios de los cielos, de los truenos, de los relámpagos, de la lluvia, de tu vida y de mi vida. El Señor quiere transformar, cortar, adora al Señor. Ríndete delante del trono. Hay que sufrir pérdidas para ver el trono de Dios. Pérdidas de, no sé, puede ser tantas cosas en tu vida que están ocupando el lugar de Dios. En el caso de Isaías fue una persona. Al perderlo se le reveló el trono de Dios. En tu vida y en mi vida puede ser cosas que han ocupado la parte superior de nuestras vidas, nuestros paracaídas, y que están ahí molestando y no nos damos cuenta hasta que nos estrellamos en el suelo. Pero la iglesia necesita ser reformada, porque yo y tú necesitamos ser reformados. El toque de Dios en nuestras vidas. Sacando nuestra corrupción y nuestra maldad. Limpiando nuestra boca inmunda. Nuestros pensamientos inmundos, nuestras palabras, nuestro carácter. Nuestra falta de interés en pasar tiempo con Él en las Escrituras. Nuestra falta de interés de pasar tiempo con Él en la oración. Dios quiere romper para hacer de nuevo. Pero primero, lo primero es que te sea revelado por el Padre lo que necesitas cambiar en tu vida. Lo primero es que te sea revelado tu propia corrupción. Porque si no logro ver mi propia corrupción, ¿cómo voy a anhelar un cambio?